chicos y chicas, les doy la bienvenida a una nueva clase de álgebra lineal. El tema de la clase de hoy es vectores coordenados o también denominadas coordenadas vectoriales. Empecemos pues. En primer lugar es importante definir qué es un vector coordenado. Sea V un espacio vectorial n-dimensional, es decir, de cualquier dimensión, ya sea los reales, R2, R3, el conjunto de polinomios de grado 0, 1, el conjunto de matrices, etc. Y sea V una base de V formada por los elementos U1, U2, UN, se define un vector de coordenadas U respecto de la base B, lo cual se representa de la siguiente manera, como el conjunto de escalares lambda 1, lambda 2, lambda n, de tal manera que el vector U pueda ser escrito como una combinación lineal de los vectores de la base. ¿Esto qué quiere decir? Que el escalar 1, el producto del escalar 1 por el primer vector de la base más el escalar 2 por el segundo vector de la base, y así sucesivamente hasta lambda n u n, siendo lambda, como ya dije, un escalar. Pero esto se puede entender mejor con el siguiente ejemplo. Sea V, es decir, R2, mi espacio vectorial. Por lo que sabemos, R2 es el conjunto de puntos que forman un plano, en mi caso el plano XY. Necesito ahora una base de este espacio vectorial. Como vimos en bases, los vectores I y J forman una base canónica de mi espacio vectorial R2, el cual puede ser escrito de la siguiente manera, como el vector 1, 0, 0, 1. Entonces, cualquier vector U que pertenezca a B debería poder ser escrito como una combinación lineal de los vectores de mi base. Por ejemplo, el vector 4i más 3j, es muy común en física esta representación vectorial, no es otra cosa que al trazar las paralelas a los ejes se obtiene la componente en X y la componente en Y de mi vector, que no es otra cosa que una combinación lineal de el lambda 1 o el primer escalar por el primer vector de mi base más el segundo escalar por el segundo vector de mi base. De esta manera obtenemos que el vector coordenado U en base con respecto a B es el conjunto de escalares de la combinación lineal. Del ejemplo anterior queda claro entonces que el vector de coordenadas es, como se definió, el vector cuyos elementos son los escalares que forman la combinación lineal con los vectores de la base. Además, hay que tener en cuenta que la base de un espacio vectorial de dimensión finita siempre es un conjunto ordenado de vectores. Por ejemplo, la base 1t y t al cuadrado con respecto a la base t al cuadrado y 1, siendo que ambas pertenecen al conjunto de polinomios en función de t de grado 2, como se observa en el desarrollo, sus bases son completamente diferentes, de ahí que deben ser conjuntos ordenados. Veamos el siguiente ejemplo. Dado B, el conjunto de vectores 2, 1, 3, menos 1, 0, 2 y 2, 3, 5 me piden demostrar que B es una base, aliar el vector coordinado de menos 3, 2, 4 con respecto a B y aliar el vector coordinado para cualquier vector B. Para el literal A, conocemos que para que B sea una base, se cumple solo si los vectores de B son linealmente independientes. Para demostrar ello, colocamos los vectores en filas o en columnas
y el determinante de esta matriz debe ser distinto de 0. Al desarrollar el determinante obtenemos que en definitiva menos 2 es diferente de 0, por lo tanto 3 vectores que pertenecen a R3 linealmente independiente son una base o forman una base. Para el literal B, como sabemos, aliar el vector coordinado no es otra cosa que escribir el vector U como una combinación lineal de los vectores de mi base. En este caso, los escalares que hemos elegido son A, B y C. Para encontrar una combinación lineal, recordemos que es colocar los vectores en columnas igualados a el vector U, o en este caso menos 3, 2, 4, y escalonar mediante operaciones de filas la matriz, obteniendo que cuando la matriz está escalonada, recordando que la primera columna corresponde a los A, B y C, de tal manera que al realizar operaciones obtenemos los escalares C igual a 4 tercios, B 5 tercios y A menos 2. Entonces el vector de coordenadas del vector menos 3, 2, 4 con respecto a la base U es los escalares menos 2, 5 tercios y 4 tercios. Para el literal C me piden escribir para cualquier vector V, es decir, un vector X, Y, Z que pertenece al espacio vectorial como una combinación lineal de los vectores de mi base. Es decir, el vector X, Y, Z que multiplica los escalares A, B y C, la combinación lineal, colocamos los vectores en columnas, esta vez igualados a un X, Y, Z, de igual manera que en el literal B, escalonamos la matriz para llegar a obtener los valores de C, B y A en función, como se denota, de X, Y y Z. Por lo tanto, el vector de coordenadas, cualquier vector X, Y, Z con respecto a la base E es el conjunto de escalares 2x menos 3y más z sobre 4, menos x menos y más z sobre 3 y menos 2x más 7y menos z sobre 12. Considerando un segundo ejemplo, tenemos que sea V el espacio vectorial de los polinomios en función de t de grado menor o igual que 3, considerando la base P formada por los elementos 1, 1 menos t, 1 menos t todo al cuadrado y 1 menos t todo eso al cubo, aliar el vector coordenado de B, es decir, de este vector B, con respecto o relativo a la base anterior, a la base P. Como ya se vio en ejercicios anteriores y por definición, aliar el vector coordinado no es otra cosa que escribir el vector B como combinación lineal de los vectores de la base. Es decir, el vector V debe ser igual al producto de los escalares, en este caso A, B, C y D, por los vectores de la base, que al reemplazar se observa. Para la base desarrollamos los binomios de Newton y obtenemos que el conjunto de generadores que se convierte en los vectores de mi base. Observamos que, para recordar, es 1 en término independiente, 0 en el término de t, 0 en t cuadrado, 0 en t cubo, 1 en término independiente, menos 1 en t, 0 y 0, y así sucesivamente. Colocamos, como en ejercicios anteriores, los vectores en columnas igualados al vector v, al vector v, 2 menos 3, 1, 2, y observamos que en este caso la matriz ya está escalonada, por lo tanto directamente determinamos los valores de los escalares A, B, C y D de la siguiente manera, como se observa,
Y sabemos que el vector coordinado es el conjunto es del vector formado por los escalares 2, menos 5, 7 y menos 2. Con esto el tema de vectores coordinados ha quedado explicado. Si les gustó, dale like, suscríbanse al canal. Posteriormente explicaremos espacios vectorial, espacios euclideos, producto interno. Les deseo buena suerte y hasta pronto.